Está circulando un comunicado en change.org que ha reunido un sorprendente número de firmas en el que se alerta un grupo de periodistas, académicos, activistas, alertan sobre el peligro que implica la candidatura de Omar García Harfuch para el gobierno de la Ciudad de México. En este comunicado, redactado como les decía yo, un grupo de periodistas y académicos, se hace un llamado a Claudia Sheinbaum, a Mario Delgado, a Citlali Hernández y a Alfonso Durazo a no apostarle a una candidatura que califican de innecesaria, inconveniente y dañina para los proyectos progresistas. Para hablar de este asunto, invité hoy al octágono a dos de los autores de esta petición, junto con Leticia Calderón, y me refiero a Temoris Greco, periodista y analista político, y a Daniela Pastrana, periodista y directora de Pie de Página. Los dos han estado varias veces en este espacio y les agradezco que nos acompañen. Brevemente, cualquiera de los dos, ¿por qué Omar García Harfuch no debe ser el candidato de las izquierdas al gobierno de la Ciudad de México? Daniela, si quieres empezamos contigo. Hola, Germán, gracias por el espacio. Y mira, esto surgió curiosamente a partir de una tertulia que tuvimos el jueves de la semana pasada, en donde estábamos precisamente Temoris, Leti, Ingrid Urgelles y yo platicando sobre la ultraderecha y los riesgos de la ultraderecha y de la derecha. Y entonces ahí Temoris dijo, pues tenemos que hacer algo, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar en esto que justo es lo que preguntas. Nosotros planteamos ahí 4 cosas por las que no creemos que no debe ser el candidato de las izquierdas. O sea, por supuesto que puede ser candidato y no se trata de decir que no sea candidato a lo que él quiera. Pensamos que no puede ser, que hay límites y que no puede ser candidato de las izquierdas por 4 motivos. Se los voy a dejar ahí a Temoris. A ver, Temoris, danos los 4 motivos, por favor. Pero son 4, ¿no? Uno que Sí. tiene que ver con el tema de Ayotzinapa, uno que es su participación en esta segunda parte de la construcción de la verdad histórica, no en la desaparición, que eso nunca creo que se ha cuestionado, pero en esta segunda, lo que tiene que ver también con el no deslinde de las acciones que tuvieron su padre y su abuelo en hechos gravísimos para este país, que son los de la Guerra Sucia. También el tema de los controles de confianza al interior de la Policía Federal y su no deslinde de su ex jefe, que es Genaro García Luna. Y Bien. por último, lo que tiene que ver con que, a pesar de que reconocemos que puede tener un trabajo eficiente en el tema de la inseguridad de la Ciudad de México, pues no ha presentado y no es capaz de presentar un mínimo diagnóstico de que conoce la Ciudad de México. Claro. Básicamente son estos 4, pero Temoris lo puede ampliar más. Temoris, déjenme empezar por el tema de los orígenes de Omar. Cuando se habla de quién era su abuelo, Marcelino García Barragán, y su padre, García Paniagua, pues algunos dicen que no necesariamente eso descalifica a un personaje. Yo creo que los antecedentes biográficos que uno tenga, pues no te determinan necesariamente ni te limitan, pero sí te influyen. ¿Qué es lo que plantean ustedes sobre el árbol genealógico de García Harfuch, que pues pareciera situarlo algo así como genéticamente del lado incorrecto de la historia, Temoris? Sí, bueno, hay una serie de personas que insisten en decir que lo queremos culpar por lo que hicieron sus antecesores. Y no es culparlo. Lo que queremos saber es qué piensa, lo que queremos saber es por qué, o sea, qué le parece bien o mal de lo que hicieron estos señores, porque no hablamos de cualquier persona, hablamos de gente que cometió crímenes tremendos. Y te interrumpo, Temoris, si me permites. Creo que dices bien, queremos saber qué piensa.
derecha. Y no podemos saberlo porque Omar no da entrevistas a medios de izquierda. Dio una entrevista solamente a los periodistas. En este espacio le hemos pedido entrevistas justo para preguntarle ese tipo de cosas y no quiere hablar con nosotros ni con ningún medio de izquierda. Pero te dejo continuar, perdona la interrupción. Sí, lo que pasa es que las entrevistas que ha realizado pues han sido entrevistas del terciopelo, entrevistas previamente pactadas para que no le peguen. Son en realidad actividades de relaciones públicas, de promoción. Infomerciales. Sí, de promoción del candidato. Por eso vemos que los temas polémicos, yo creo que la pregunta, o sea, muy clásica aquí es la que hizo Miguel Ángel Velázquez de la jornada. Le pregunta, ¿usted estuvo en la noche de Walla? Y García Harfuch dice, no, yo no estuve, hay muchos testigos de que yo no estuve. Esta no es la pregunta correcta, esa es la pregunta que le ponen para que le ponen el balón para que él tire a gol donde ha estado tirando a gol. La pregunta, o sea, sabemos que no estuvo en la noche de Iguala. El problema es lo que hizo antes y lo que hizo después de la noche de Iguala. Antes, durante 21 meses, como jefe de la Policía Federal, corruptísima, metida hasta acá con el crimen organizado, que participó en la noche de Iguala, y parece que él no se dio cuenta de que esa policía estaba totalmente corrupta y nada. Y digamos, esto sería algo así, creo que también tiene un peso simbólico muy fuerte para la izquierda, porque yo me imagino esto algo así como si de repente el Partido Socialista chileno postulara a un general cercano a Pinochet, o como si de repente el PJ en Argentina, el peronismo, postulase a una alcaldía importante a un nieto de Videla, porque pues de ese tipo de antecedentes estamos hablando en el caso de Omar, ¿o no es así, Daniela? Mira, ciertamente no se puede decirle a nadie que por sus antecedentes familiares ni achacarle nada, como bien dice Temoris, de lo que han hecho papás, hermanos, tíos, primos, nana, esposa, a nadie. Pero efectivamente, se trata de crímenes atroces, terribles, que han marcado a este país, lo que hicieron, y nunca hemos visto esa condena o ese deslinde. Y no solo es eso, sino que su opción fue trabajar en lo mismo, es decir, trabajar en la policía, trabajar en las mismas estructuras, donde no hubo una posición, digamos, como de rebelde. Entonces, mucha gente, y también hay gente que nos ha dicho, oye, pero pues, ¿por qué como jefe de la policía no decía nada? Y podía ser que sí decíamos, o sea, sí decíamos que podía no parecernos, pero nunca es lo mismo, jamás es lo mismo ser el jefe de una institución que podemos cuestionar por sus formas y sus prácticas por muchas cosas, que puede ser el jefe de la policía, el jefe de la Guardia Nacional o el jefe de cualquier cosa que esté dedicado a eso, a entregarle la ciudad, una ciudad que es la avanzada de las izquierdas en este país. Eso Ahora, en el comunicado, yo creo que me parece a mí que es un límite ya intolerable, ¿no? Sí. Sí, así lo he expresado yo también. En el comunicado ustedes no señalan a Omar García Harfuch por su participación en los hechos lamentables de Ayotzinapa, sino por su silencio. Explícanos, por favor, Temoris, cuál es el planteamiento que están haciendo ustedes en este comunicado en el que están además solicitando firmas en la plataforma de change.org y que entiendo que cualquier ciudadano puede firmar que así lo desee. Mira, él apareció en la libreta de uno de los inculpados, de uno de los jefes criminales que se llama Sidonio Casarrubias, y apareció como un contacto de él. No le he explicado, también ha aparecido en conversaciones. Pero lo más importante es, él en esas reuniones en las que sí participó, donde se planeó la mentira histórica, él, ¿qué hizo? O sea, ¿por qué no ha explicado qué hizo? ¿Por qué no dice cómo se opuso a que se falsificara esta investigación? ¿Por qué no después, cuando salió de esas reuniones, por qué no las denunció? Después, él conocía todo el entramado. Varios de los criminales eran sus subordinados directos. O sea, él los conocía y sabía qué relaciones tenían. Y si no sabía qué relaciones tenían, entonces, ¿qué estaba haciendo? Después llegó a reemplazar a Tomás Herón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal. Esta agencia fue la principal institución que armó la mentira histórica. ¿Por qué no investigó a Tomás Herón de Lucio? ¿Por qué no investigó a los otros funcionarios que
que participaron en esta versión falsa, de esta fabricación. Y después también, ¿por qué no? Con toda esta información que tuvo como coordinador de la federal, como participante en estas reuniones, como director de la AIC, ¿por qué no fue con el GIEI? ¿Por qué no fue con la Fiscalía Especial de caso Ayotzinapa? Si él no podía hablar con Peña Nieto, bueno, entonces después cambiaron las cosas. Llegó López Obrador, se creó la Fiscalía Especial, se creó la Comisión de la Verdad, regresó el GIEI, y con ninguno de ellos fue a explicar qué sabía. O sea, él nada más dice que fue muy doloroso la desaparición de los 43, pero no hizo absolutamente nada por ayudar a encontrar la verdad y la justicia. Ahora, lo que se está argumentando es que Omar García Harfuch sería la única carta a través de la cual la izquierda, suponiendo que conservaría el gobierno de la Ciudad de México, porque tal vez lo estaría entregando en realidad, pero bueno, que sería la única manera de que Morena gane la elección. Yo quisiera preguntarles cómo ven esa óptica, esa lectura y pues especialmente si ustedes, si fuese candidato Omar García Harfuch, si considerarían, por ejemplo, no votar o votar por otro partido, quizás que no fuese la izquierda. En ese sentido, ¿cuál es como su lectura política, Daniela, por favor? Y Hernán, mira, yo creo que justo ha faltado lectura política para quienes lo están impulsando, porque pues acabamos de ver una encuesta donde la brecha entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se abre, ¿no? Que es la última que hemos visto. Lo que se ha pensado o lo que se evalúa es que con cualquier candidato prácticamente ganarían. Tienen mucho miedo de lo que pasó en 2021, pero las condiciones de 2021 no son las de 2024. Y en ese sentido, entregar una candidatura a alguien con quien toda la derecha se siente muy cómoda, y eso solo hay que verlo en donde sale, ¿no? En TV Notas, en los programas donde parece que nos están reseteando la misma fórmula de Enrique Peña Nieto, porque es todos los programas de espectáculos, porque si su mamá, María Sorté, etcétera, etcétera. O sea, todo, cuando hay una frase que se le atribuye mucho a Leonard Cohen que dice que a veces uno sabe de qué lado está cuando ves en dónde están los del otro lado, ¿no? O sea, entonces tú sabes dónde te paras. Y entonces, pues yo lo que sí creo es que es innecesario, sobre todo justo por lo que estás diciendo, hay candidatos, hay aspirantes que podrían tener muchísimo mejor aceptación entre la gente que ha luchado por esa transformación, que no nada más es un gobierno, o sea, por todos los cambios y las transformaciones del país durante tantos años. Hay varios que están en la ciudad que no se necesita esa candidatura. ¿Le negarías tu voto a Morena si él fuera el candidato, Daniela? ¿Le negarías tu voto a Morena si él fuera el candidato? Sí, yo no puedo votar por eso. O sea, yo no puedo votar por él. Eso lo tengo muy claro. No me importa si es el partido que sea, yo no podría votar por él en ese caso. Y creo que una buena medición del pulso de cómo ha caído en los sectores de izquierda esta candidatura es la respuesta que tuvimos. Lo habíamos hecho una carta primero en un formato que pues se nos hizo, nos creció demasiado porque ya teníamos más de 500 firmas en 3 horas, por eso lo metimos a chance. Ajá. Temoris, en tu caso, ¿qué nos puedes decir? ¿Le negarías tu voto a Morena si Omar García Harfuch fuera el candidato, tú como un hombre reconocidamente de izquierda? Mira, yo no creo que esté en peligro la Ciudad de México, o sea, la jefatura de gobierno. Yo creo que las encuestas muestran que también en el nivel local hay una distancia muy grande con la derecha. Entonces, yo no querría hacerme cómplice de una candidatura de este hombre si, en esas condiciones. Si hubiera peligro de que por ejemplo, de que Santiago Taboada o que Sandra Cuevas pudieran ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, haría lo que se ha tenido que hacer también en otros países cuando hay que ponerle un cinturón, un cordón sanitario a la extrema derecha, que es ir a votar con la nariz tapada, ir a votar con asco, Bueno.
pero ir. Así votaron los franceses contra Jean-Marie Le Pen o contra Marine Le Pen. Nosotros también tendríamos que votar, pero solamente si realmente estuviera en peligro. Como no lo creo, yo no le podría dar mi voto. Interesante. Este comunicado está circulando en change.org. La gente que lo quiera consultar, leer de qué se trata, ¿dónde puede acceder a este documento, Temoris? Lo hemos estado difundiendo en nuestras redes, en las redes personales, y yo creo que ya está en bastantes lados, pero bueno, si no lo encuentran, si no les ha llegado, lo pueden encontrar en @Temoris, en Twitter, en Facebook, así. Y la gente que quiera lo puede firmar. Y compartir también, firmar y compartir. Bueno, muchas gracias, Temoris. Pastrana, gracias, colegas, gracias por estar en el octágono. Saludos. Gracias, Hernán. Hasta luego, Hernán, gracias.